Saludos para todos ustedes, nuestros amigos y familiares que nos acompañan en este día domingo. Estamos agradecidos con Dios que nuevamente nos da la oportunidad de venir ante su presencia, poder darle nuestra adoración, nuestra gratitud, reconociendo su fidelidad, reconociendo su misericordia a través de una semana más que ha terminado, un mes más que ha terminado. Estamos ya prácticamente iniciando un nuevo mes y por ello nos presentamos ante Dios en este día, el día del Señor, sus hijos alrededor del mundo. De una u otra manera, algunos se pueden congregar, otros a través de online o a través del internet nos estamos congregando para poder escuchar la palabra de Dios. Y sean bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios a través de la semana, gracias por compartir con nosotros y también por enviarnos las peticiones de oración. Sea bienvenido donde quiera que nos acompañe, los familiares que tenemos aquí en Canadá, nuestros amigos aquí en Canadá, Estados Unidos, México, en Guatemala y El Salvador. A todos les enviamos un cordial saludo. Que Dios los bendiga, bendiciones. Y vamos a seguir meditando en la palabra de Dios, el libro de los Salmos. Iniciamos hace 2 semanas y vamos a continuar con el libro de los Salmos. El resto es el último domingo del mes y vamos a hacerlo parte del siguiente mes. Salmo 34 en nuestras Biblias. Vamos a meditar la protección divina. Le pedimos siempre, lo aconsejamos, le animamos, lo motivamos a que tenga la Biblia en su mano, que nos siga haciendo la lectura y que después, al terminar los estudios, usted mismo abra la Biblia y vaya meditando poco a poco, parte por parte en los versículos que utilizamos. Vamos a meditar en todo el Salmo 34 en este día. Lo vamos a dividir en secciones, pero lo vamos a hacer todo en este día. Vamos a la lectura. En el Salmo tiene 22 versículos. Para poder iniciar, vamos a leer solamente los primeros 10. Los primeros 7 versículos vamos a leer, aunque vamos a meditar en todos ellos en esta tarde con la ayuda de Dios. Así es que Salmo 34, versículo 1 al versículo 7, para iniciar, dice la palabra de Dios así. Bendeciré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Dios se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a meditar en todo el Salmo, lo vamos a dividir por secciones. Está dividido, nosotros lo hemos dividido, no es algo oficial, pero yo me he tomado el atrevimiento de dividirlo en 6 porciones, en 6 secciones diferentes, donde nos habla el salmista. Recuerde lo que mencionamos al inicio del estudio de los salmos, que los escritores, los salmistas, están escribiendo poesía, es un canto, están escribiendo oraciones, están clamando a Dios, están presentando su gratitud, su adoración, alabanza, están reconociendo a Dios, la grandeza de Dios a través de su creación y a través de todos los milagros poderosos que Él hace. Y eso es lo que queremos meditar en los salmos, poder tener esa libertad, esa tranquilidad, esa confianza de poder expresarnos con Dios, de poder hablar con Dios, de llegar al trono de la gracia con toda la confianza del mundo que el Padre Celestial nos permite. A través del sacrificio de Jesucristo tenemos la puerta abierta para llegar hasta el trono de la gracia y podemos ver en el libro de los Salmos esa confianza, ese atrevimiento que tenían los escritores para poderse comunicar con Dios, siempre guardando el respeto y la reverencia que el Señor merece. Entonces lo hemos dividido en diferentes porciones porque en este salmo vamos a ver que habla de la adoración, habla del clamor, habla del sustento, de la provisión de Dios, habla acerca de enseñanza que Él nos da para tener una buena vida y también nos exhorta a la manera que debemos de vivir, pero al mismo tiempo tenemos, y cierra el salmo con promesa eterna, con promesa de la palabra de Dios por el resto de la eternidad, lo que Él va a hacer. Así es que es interesante, es bonito y es importante entender un poco del contexto en el cual el salmista, en este caso el rey David, está escribiendo. Él estaba huyendo en este momento, no había pasado mucho tiempo desde que él había vencido a Goliat. ¿Recuerdas la historia de David enfrentándose a Goliat, a ese gigante, ese líder de los filisteos? Y David, con el poder de Dios, lo vence, lo mata
a Goliat. Entonces todo el pueblo de Israel se vuelca y lo toma a él como líder, pero ya tenían rey y era el rey Saúl, y el rey Saúl se puso celoso y empieza una persecución y el deseo de exterminar, de acabar, de matar a David. Entonces David huye, y cuando está huyendo se esconde en una cueva. Y en esa cueva donde él está escondido, se dice, la gente que estudia, la gente que hace historia, que es donde él escribió este salmo y varios salmos más, dadas las condiciones de su vida en ese momento. Escribió varios salmos más que son muy paralelos, que son muy semejantes a este que vamos a leer en este día. Ahora está él en la cueva y se le unen 400 personas. Pero ¿quiénes son los que se unen con él? Estaba rodeado dice la escritura, esta historia la podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 21, del capítulo 21, versículo 10 al capítulo 22, versículo 2 de Primera de Samuel. Ahí encontramos esta historia que les estoy narrando. David escondido en esta cueva, llega una gran cantidad de gente, 400 personas aproximadamente, y dice que eran los afligidos, todos aquellos que estaban afligidos de corazón, todos aquellos que estaban endeudados y los que estaban con amargura de espíritu, son los que se unieron con David. Bonita compañía. Después de tener todo el ejército a su disposición y reconociendo la autoridad de David en ese momento, ahora él está siendo líder de los afligidos, de los endeudados y de los que estaban en amargura de espíritu. Y en ese contexto, en ese momento en que él está huyendo, que su vida corre peligro, que está escondido en una cueva y que la gente que lo rodea, estas 400 personas, son los afligidos, los desesperados, los que tienen amargura de espíritu y de corazón, los que están endeudados. Esa es la gente que ahora está con él, y en ese momento escribe los salmos. Se inicia con este Salmo 34 y vamos a ver la primera sección. Queremos que le ponerle atención, podernos concentrar, podernos meter en la palabra de Dios, entender lo que Dios quiere decir a nuestra vida. Y dice así la primera sección, del versículo 1 al versículo 3, dice: bendeciré a Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Número 1, ahorita vamos a meditar en los demás versículos, pero número 1, algo importante para nosotros es la adoración. Nosotros necesitamos en la parte de nuestra vida como creyentes, como cristianos, dar tiempo de adoración a nuestro Dios. Pero una de las cosas que es importante, interesante para nosotros es el tener esa relación con Dios, poder conocer a Dios, poder estar cerca de Dios para poder llegar al momento de adorarle. Si no le conozco, ¿qué le digo? Si no tengo una relación personal, íntima con el Padre Celestial, ¿qué le digo? ¿Qué le expreso? ¿Cómo le doy mi gratitud? ¿Cómo le doy mi adoración? Y debo de entender que eso es parte de mi vida cristiana como creyente, el de expresarle la adoración al Padre Celestial. Y es lo que está diciendo David. Dice: bendeciré a Dios en todo tiempo. Estaba metido en una cueva, estaba huyendo, estaba rodeado de gente desesperada, y en ese momento inicia adorando. Es lo primero que él hizo, y eso es parte de nuestra vida. Dice en el versículo 2, en Dios se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Dios conmigo, exaltemos aún a su nombre. La adoración significa postrarnos ante Dios, llegar hasta su presencia y postrarnos delante de Él, reconociendo su grandeza, dándole adoración, porque lo exaltamos, lo engrandecemos, reconocemos que no hay nadie como Él. Nos ponemos de una manera humilde, nos sometemos a su autoridad, le expresamos gratitud. A través de la adoración podemos decir lo que generalmente no decimos en el diario vivir. En nuestras oraciones de cada día clamamos y clamamos y clamamos, y le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios: ayúdame aquí, resuelve este problema, hazme un milagro, por favor fortaléceme, lléname de tu presencia constantemente. Y no es malo, porque demuestra dependencia y demuestra que nos sometemos a Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Pero la Escritura nos dirige también a darle adoración. En medio de todo, en todo tiempo, darle adoración, postrarnos ante Él, reconocer que Él es grande y poderoso, y mostrarle a través de la adoración nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra humildad. A través de la adoración mostrarle que nos sometemos a esa autoridad, que tenemos respeto, que tenemos temor de Él,
que reconocemos de su fidelidad y que queremos ser fieles, y a través de la adoración nos rendimos ante su grandeza. Es importante para Dios y también lo es para nosotros. Y dice en todo tiempo, en todo momento. David está en un momento de una situación difícil, de temor, su vida corre peligro, está escondido, y en ese momento, en lugar de quejarse, empieza a adorar y alabar el nombre de Dios. En forma generalizada para nosotros y de manera natural, es sencillo ser agradecidos y es sencillo poderle dar una palabra de adoración a Dios cuando todo está bien. Cuando no hay problemas, cuando no hay necesidades, cuando tenemos un poco de abundancia, cuando no nos falta el pan, cuando tenemos un techo. Es fácil darle gratitud y adoración a Dios cuando nuestra familia está bien, cuando todas las cosas de manera general están bien, cuando hay un balance, venimos ante Dios y Dios mío, qué bueno eres. Soy bendecido y estoy agradecido. Pero ¿qué en los momentos en que estás escondido en una cueva? ¿Qué en los momentos de oscuridad? ¿Qué en los momentos de necesidad? ¿Qué en los momentos de temor, de angustia, de enfermedad? ¿Qué en los momentos cuando falta el dinero? ¿Qué en los momentos cuando hay problemas en el hogar? Le podemos decir, bendito seas, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Y por eso dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. La adoración es en todo tiempo y debe de ser algo constante. Es decir, es parte de mi vida. No es algo que hago solamente el domingo cuando regresamos a la iglesia, cuando vamos como grupo, cuando vamos como iglesia y entonces todos juntos adoramos. No, esto es parte de mi vida constantemente. Poder decir una palabra de adoración, poder escuchar adoración y poder cantar y poder expresar lo que nosotros sentimos para el Padre Celestial. Pero dice en todo tiempo. En el libro de los Hechos, no vamos a narrar toda la historia, pero encontramos a Pablo que está en una ciudad que se llamaba de los Filipo, ¿verdad? Y ahí se encuentra Pablo y fue detenido después de que hizo una liberación de una mujer que venía persiguiéndolo y persiguiéndolo. Lo liberó y se metió en un problema, pero lo detuvieron. Y quiero narrarte solamente unos versículos, quiero leerte. Y dice así, después de haberlo azotado a Pablo y a quien lo acompañaba, Silas, los detuvieron, después de esa liberación que hizo de un demonio, los detuvieron ahí en la ciudad. Y dice así la palabra, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró, los encadenó, dice, los pies en el cepo. Pero a medianoche, después de haber sido azotados, después de haber sido golpeados, después de meterlos al calabozo, al último calabozo, al más oscuro y de haberlos encadenado, dice que a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Dice el Salmo, dice, bendeciré a Dios en todo tiempo. Y en este momento, prácticamente la gran mayoría de nosotros nunca vamos a enfrentar esta situación por Cristo. De que vayamos a ser detenidos, vayamos a ser azotados y nos vayan a meter en el calabozo y tengamos que sufrir. La gran mayoría de nosotros, por la gracia de Dios, probablemente nunca pasaremos una situación así. Aún a pesar de que hay gente en este momento, en esta hora, en este lugar que estamos compartiendo tu palabra de Dios, la palabra de Dios, hay gente que en algún lugar del mundo es perseguida por causa de Jesucristo. Pero aquí encontramos que Pablo y Silas están haciendo ¿qué? Están alabando, están cantando himnos a Dios y los presos los oían. El Salmo dice en todo tiempo. Es importante, dice, su alabanza de continuo, constantemente. En Dios se gloriará mi alma. La alabanza es para la presencia de Dios. Él debe de ser el centro de la adoración, no es para mí. Mi alma encuentra satisfacción, mi alma encuentra gozo, alegría cuando adoramos y alabamos, pero es para gloriar el nombre de Dios, es para exaltar. En el versículo 3 dice engrandecer, para eso es la alabanza, para engrandecer y exaltar su nombre. No puedo hacer obviamente a Dios más grande de lo que ya es para reconocer, engrandecerlo y exaltarlo, es para reconocer que no hay nadie como Él, que Él es único. Y eso es lo que hacemos a través de la adoración, que hacemos a través de la alabanza. Y dice en el versículo 2, no solamente se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Es decir, es un testimonio público. En el libro de Hechos vemos que Pablo estaba cantando con Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían.
Los demás presos, la demás gente que estaba en esa celda, en ese lugar oscuro, encadenados y probablemente, a lo mejor también después de haber sido azotados, se preguntaban y decían, ¿cómo es posible que estos dos están cantando himnos a Dios? Debería de ser lo contrario, deberíamos de quejarnos, deberíamos de clamar y estar enojados porque nos está sucediendo esto. En el nombre de Dios servimos, trabajamos, predicamos y nos está sucediendo esto. Pero Pablo y Silas estaban cantando himnos, estaban cantando alabanzas, estaban adorando a Dios y era un testimonio. Cuando nosotros públicamente adoramos, cuando nosotros públicamente cantamos adoración y le damos gratitud a Dios, es un testimonio. La gente se pregunta, generalmente no lo hacemos, la gente en las religiones no lo hace. Me atrevo a decir, hablando de religión, aunque nosotros nunca nos hemos identificado como religión, me atrevo a decir que no hay ninguna religión que adore y que cante tanto a Dios y al Señor Jesucristo como lo hacemos los cristianos. Y es un testimonio público. Es un testimonio público cuando nosotros adoramos y exaltamos, engrandecemos, reconocemos que no hay nadie como Dios, que Él es el único, real y verdadero Dios. Y a través de la adoración y a través de la alabanza, que debe de ser en todo tiempo y constante, continua, exaltamos el nombre de Dios. Y así es como inicia el Salmo. Estaba en una situación difícil. Está adorando el nombre de Dios, está glorificando el nombre de Dios. Y lo mismo sería para nosotros, el poder expresar nuestra adoración y nuestra gratitud y poderle declarar nuestro amor a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Él lo merece y es para gloriar su santo nombre. Aunque encontramos gozo y satisfacción en nuestro corazón, en nuestra alma, pero todo en la palabra de Dios, no solamente la adoración, todo, absolutamente todo va dirigido hacia Él. Es para conocerlo a Él, es para servirle a Él, es para honrarlo a Él. Todo es parte de la adoración que nosotros deberíamos de hacer a Dios. Versículo 4 continúa y en la segunda sección dice el rey David, después de que adoró, después de que da testimonio, después de que engrandece el nombre de Dios, sería parte de nuestra oración diaria, iniciar con adoración y glorificarlo y después con gratitud. Pero viene aquí así en el versículo 4 y dice, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cambia. Primeramente vemos adoración y ahora vemos búsqueda y clamor. En el versículo 6 dice, en el versículo 4 dice busqué y en el versículo 6 dice este pobre clamó a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora el salmista? ¿Qué es lo que está haciendo David en este momento? Dice, busca intensamente, con desesperación es la búsqueda por Dios y al mismo tiempo está clamando. Clamor no es una voz sencilla, clamor no es una voz baja, suavecita. Clamor es una voz intenta, es un grito de desesperación, de angustia lo que él está haciendo. En esa cueva oscura, con esa gente desesperada, voy a buscar a Dios. Voy a clamar a Dios, pero es algo intenso, es algo desesperado, diligentemente, y eso es parte importante para nosotros. Adoro, pero ahora vengo y voy a buscar y voy a clamar a Dios, me voy a presentar ante Él. Y cuando yo busco y cuando yo intensamente clamo a Dios de una manera necesitada, porque dice, este pobre, no se refería a este pobre al aspecto material de su vida. Este pobre se está refiriendo al aspecto espiritual de su alma, de su corazón. Estaba en necesidad de encontrar a Dios. Estaba en necesidad de que Dios lo escuchara. Estaba en esa búsqueda que llegue el momento y que debe de llegar el momento en tu vida como creyente y como no creyente, de esa necesidad de buscar intensamente la presencia de Dios. Vivimos de una manera monótona, hacemos las cosas en nuestra fe de una manera monótona, leemos nuestra Biblia, oramos 5 minutos, vamos a la iglesia cuando podamos regresar a la iglesia, a nuestro día domingo, pero Él dice acá estoy buscando, quiero conocer, quiero acercarme, quiero entender lo que Él está diciendo, quiero conocer de su palabra, quiero clamarle y decirle que me enseñe su buena voluntad. De eso está hablando aquí, no de mi vida religiosa, no de mi vida espiritual, porque dice, soy pobre, tengo una necesidad intensa, no materialmente, sino de mi corazón, de mi alma. Tengo esa necesidad y esa necesidad solamente la puede llenar ¿quién? Dios.
Muchísimas áreas de tu vida que las vas a poder llenar con actividad o con el dinero o con tus posesiones. Pero hay una parte de tu corazón, de tu alma, que absolutamente nada ni nadie lo va a llenar. Solamente Dios. Y por eso dice, este pobre, este necesitado espiritualmente, clama a Dios, busco a Dios intensamente. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la reacción de Dios cuando buscamos de esa manera, cuando clamamos de esa manera? Entonces, ¿qué es lo que dice? Él oyó. Dice, busqué a Dios y Él me oyó y me libró. Aparte dice en el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados, nos dio luz, nos dio guía, nos dio dirección. Este pobre nuevamente en el versículo 6 dice, clamó y que el Señor le oyó. Y nuevamente repite, lo libró. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa búsqueda y de ese clamor cuando Dios va a responder? De una u otra manera, cuando clamamos, cuando buscamos, Dios va a responder. Y aquí encontramos la respuesta de Dios. Él oyó, lo libró, le alumbró el camino. Dice, no se avergonzó, sus rostros no fueron avergonzados, al contrario. Y en el versículo 7 dice, los protegió. Los protegió. Ese es el resultado cuando clamamos con esa desesperación y cuando buscamos con esa desesperación después de adorar a Dios. Él responde, Él oye, Él libra, Él alumbra. No te dejará que seas avergonzado y te protege. El ángel de Dios acampa alrededor. Ahora es importante, el ángel de Dios aquí se refiere a la presencia y a la persona del Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos, Dios puede utilizar lo que Él quiera para bendecirnos y protegernos, pero no necesitamos el ángel de la guardia. Tenemos, aquellos que somos cristianos, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios está con nosotros, nos acompaña cada día, en cada momento. Cuando me acuesto, me levanto, cuando salgo, ahí está, esa es la protección divina que está conmigo. Por eso el Salmo se titula, ¿verdad? Le pusieron protección divina, porque Él está conmigo. Después de esa búsqueda, en el versículo 8, hace una invitación. Hace una invitación, dice versículo 8, gustar y ver que es bueno Dios. En la tercera sección le hemos puesto la bondad y las bendiciones de Dios. La primera fue adoración, la segunda es la búsqueda y el clamor. Y ahora encontramos la bondad y las bendiciones de Dios entre el versículo 8 y el versículo 10. Dice, gustar y ver que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Pero es una invitación que hace gustar y ver. Ven a probar la presencia de Dios. Has probado absolutamente de todo. La gente prueba de todo para encontrar satisfacción. Probamos posesiones. Lo hemos estado meditando en el libro de Eclesiastés los días miércoles. Salmista, el escritor, de Eclesiastés, el rey Salomón, ha buscado en todo. Ha buscado en el dinero, la diversión, la fama, el poder, las relaciones con 1000 mujeres. Y nunca encontró. Todo fue vano. Y ahora la invitación que te hace aquí la palabra de Dios, ven y prueba a Dios. Ya probaste de todo y nada le ha dado gozo, tranquilidad y paz a tu corazón. Prueba a Dios y es lo que dice aquí en su oración, en su canto, en su poesía. Adora, busca, clama. Y ahora dice, ven a ver. Estaba rodeado de toda esa gente desesperada y se preguntarían ellos, ¿cómo es posible que esté escribiendo esta poesía y está cantando a Dios en medio de este temor, en medio de esta oscuridad, en medio de este peligro? Ven a ver. Gustar y ver que es bueno Dios. Dichoso el hombre que en Él confía. Para todos aquellos incrédulos, para aquellos que dudan, ven a probar. No cuestiones nuestra fe, no nos hagas preguntas. Ven y prueba directamente a Dios bien y busca de Él y clama a Él y pruébalo para que te muestre su bondad. Es una invitación. Pero al mismo tiempo para todos aquellos que confiamos, dichoso, qué bendición. Qué bendición cuando dependemos de Dios. Qué dichosa es tu vida cuando conocemos a Dios, tenemos relación con Dios y dependemos de Dios. Porque sabemos toda la bendición que encontramos día a día, toda su ayuda, toda su presencia, todo el peligro que nos ha librado y todas dice aquí en el versículo 9, temer a Dios vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué dicha, qué bendición saber que Él se hace cargo
de bendecirnos y de suplir nuestras necesidades. En los Salmos encontramos también la palabra de Dios que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Está prometiendo. Nada falta a los que le temen. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús nos va a bendecir. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan nuevamente a Dios no tendrán falta de ningún bien. Ven y ve. Versículo 8 dice: gustar y ver, ven a probar. Y te darás cuenta la bondad y las bendiciones que Dios, nada te faltará. Es una promesa. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y lo hemos experimentado y lo hemos vivido y lo hemos visto. Pero es una invitación que hace aquí. Después de adorar y después de clamar, ahora está invitando: ven a probar las bendiciones de Dios, la bondad de Dios. Ven a conocer lo que Él va a hacer por ti y todo lo que Él te va a proveer y la ayuda. Va a cumplir su promesa y lo hemos visto y lo testificamos pública y abiertamente que ha sido fiel y no nos ha faltado su bendición. A veces es poco, a veces es algo mediano, regular, y a veces es mucho. Pero todo lo que Dios te da siempre será suficiente. Eso es lo que Él decide. Pero cumple, dice: ven a ver, busca. Y no tendrán falta de ningún bien. La bondad y las bendiciones de Dios. Versículo 11 dice: venid, hijos, oídme, el temor. Ahora viene consejo y viene enseñanza para poder vivir mejor. En el versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces te dice: ven, hijo mío, el temor de Dios te voy a enseñar. Nos va a dar enseñanza, nos va a dar guía, nos va a dar dirección. Nosotros somos discípulos. Los discípulos es alguien que aprende. Entonces tenemos a Dios, tenemos su palabra, que es la que nos enseña. Aquí aprendemos, estamos aprendiendo, estamos estudiando y estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ven a oír el temor de Dios. Eso es lo que te vamos a enseñar a través de la palabra, a través de los estudios, a través de la oración, a través de la adoración, a través de buscar, a través de clamar. Ven. ¿Quién es el hombre que desea vida? Es un consejo que nos da para poder vivir de una manera bien, dice aquí, que desea muchos días para ver el bien. Entonces el consejo dice: guarda tu lengua del mal. ¿Qué es lo que debo de hacer? La enseñanza que nos da para poder vivir bien, nos dice: guarda. En el versículo 13, ¿qué es lo que debo hacer? Guarda tu lengua del mal. Es decir, ¿qué es lo que hablas? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos comunicamos? Recuerden, el libro de Santiago nos habla y nos dice que la lengua es un fuego, es un peligro, es un veneno. Con la lengua podemos destruir. Palabras pueden destruir. ¿Quieres vivir? Dice: ¿deseas muchos días para ver el bien? Que desea vida, deseas una vida que sea en paz y que sea tranquila. Como dice en el versículo 14, busca la paz y síguela. Dice: controla tu boca. Controla tu lengua para poder vivir en paz, para poder vivir bien, para poder vivir en tranquilidad. Controla tu lengua, dice, porque es un mal. Es un mal, es un daño. Una palabra, dos palabras pueden destruir una persona, pueden destruir una familia entera, pueden destruir tu iglesia, pueden destruir tu comunidad, tu trabajo con una sola palabra. Hoy en día vemos a través de estos medios. La gente utiliza todos estos medios ahora, las redes sociales, para poner palabras que destruyen, que atacan, para poner mentira. No sabemos si todo lo que ahora oímos es verdad, de todo lo que se dice ahí, pero son palabras y entre que es verdad y es mentira, destruye, afecta, mata. Y el consejo dice que ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Tienes que venir y tienes que escuchar la enseñanza, aprender a tener temor de Dios. Y en estos versículos es: guarda tu lengua. Y no solamente eso, dice: apártate del mal, haz el bien. Apártate del mal, apártate del pecado. Sepárate del pecado, sepárate del mal, aquello que daña nuestra vida, aquello que afecta nuestra vida, aquellas influencias, amistades que afectan nuestra vida, todo lo que utilizamos que afecta nuestra vida, dice, es mal. Apártate de ellos, sepáralo, toma la decisión, busca de Dios, ten temor de Dios. Eso es lo que nos enseña. Escúchame.
para vivir en paz, para vivir tranquilo. Tu lengua controla y apártate del mal. Haz el bien, sirve a Dios. Busca la paz con Dios. Recuérdate cómo dice este pobre clamó. Busca la paz, que te dé paz. Si estás en necesidad, si estás en angustia, estás en pobreza espiritual, busca la paz de Dios. La paz de Dios es algo que solamente Él te puede dar. No hay nada que pueda hacerte experimentar la paz, y no hay nada mejor que sentir paz en nuestro corazón, y algo que viene directamente del Padre Celestial. Y síguela. Es decir, búscala y síguele. Vive en paz con Dios y vive en paz con la gente que te rodea, con tu familia, tus amistades, con todos los que te... Busca la paz, y eso nos va a ayudar ¿a qué? A vivir bien. Es el consejo. Es el consejo que tiene. Después de la bondad viene el consejo para ayudarnos a vivir bien. Todo esto es en un canto, en una poesía, en un clamor, en una oración que el rey David está haciendo, aunque en ese momento no era todavía el rey, pero eso es lo que él está haciendo aquí: adoración, el clamor, el buscar. Ve la bondad de Dios, ven a probar. Y aquí el consejo, la enseñanza, para más o menos vivir bien, para que tengamos una vida placentera, tranquila. Guarda tu lengua y apártate del mal, busca la paz. Versículo 15, las dos últimas secciones encontramos aquí en el versículo 15, encontramos el contraste entre justos e injustos, entre creyentes y no creyentes. Es algo importante que nosotros debemos entender. Dios ha creado a todo mundo, todos somos creación de Dios, pero hijos son aquellos, dice la palabra de Dios, a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando lees la palabra, Él hace una diferencia, hace una separación. Lo estuvimos viendo anteriormente el día miércoles y el domingo pasado, cuando hay la separación entre lo que es el trigo y la cizaña, el juicio final, cuando va a separar el trigo y la cizaña, los justos y los injustos, en la presencia de Dios y separados de Dios. Y aquí encontramos, dice, los ojos de Dios están sobre los justos. No dice sobre todo, sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hay un contraste. ¿Sí? Hay un contraste aquí. Hay una diferencia en estos versículos y hay una separación que Dios hace entre los justos y los injustos, entre sus hijos y los no creyentes. ¿Qué pasa a los justos? Los versículos dicen, los ojos y los oídos de Dios están atentos a Él, al justo. A los justos los libra y los escucha. Está cercano a ellos y los salva. Así dicen estos versículos del 15 al 18. Los ojos de Dios están sobre los justos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los justos. Pero en el 16 dice, la ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17, nuevamente, claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hace una diferencia. Al justo lo libra, lo escucha, está cercano a ellos y los salva. Al injusto, la ira de Dios está sobre ellos. Exactamente hoy en nuestra oración que poníamos en esta mañana hablábamos de eso. La gran mayoría de la gente no le gusta asociar ciertas palabras que vayan acompañadas con el nombre de Dios. Nos gusta escuchar Dios es bueno, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es paz, Dios es tranquilidad. No nos gusta escuchar cuando hablamos la ira de Dios. Cuando decimos Dios es fuego consumidor. Cuando decimos que va a haber un juicio final y donde va a haber una separación, a nadie le gusta. Y aquí nos está hablando claramente el salmista conforme va cambiando la enseñanza de este salmo, y vemos ese contraste y esa separación. Y en el versículo 16 claramente dice la ira de Dios contra los que hacen el mal. Va a haber justicia tarde o temprano. Lo estábamos compartiendo en la palabra de Dios el miércoles y también la semana pasada. Tarde o temprano va a haber justicia. Dios se va a encargar de hacer justicia, de hacernos justicia. Después de ver todas las cosas que no entendemos y no comprendemos, de todas las injusticias de la vida que estamos viendo, Dios tarde o temprano su ira
va a llegar sobre este mundo, sobre los injustos, sobre los incrédulos, sobre los que no creen en Él, sobre los que lo rechazan. Lo dice la Escritura. Y es el contraste que hace aquí. A los justos los escucha, los libra, está cercano a Él, los salva. Aquellos que están contritos de su espíritu. Al injusto lo va a borrar. Para cortar de la tierra la memoria de ellos, los va a borrar. Nunca más habrá memoria de ellos, dice aquí en el versículo. Es un contraste, es una bendición. Y finalmente encontramos del versículo 19 para terminar. Dice así la Escritura, versículo 19, el último porción, la última sección sería la salvación que nos está prometiendo. Encontramos en estos versículos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Parte de la vida, las aflicciones. El Señor en el Nuevo Testamento dice, en este mundo, en esta vida tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Esto es parte de la vida. Ya lo estuvimos meditando en el transcurso de la semana, pero es parte de la vida que tenemos que enfrentar. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, tiempo de gozar, tiempo de tristeza, tiempo de dolor, tiempo de felicidad, de amargura. Enfrentamos absolutamente, y las aflicciones son parte de nuestra vida. Tenemos que llorar, tenemos que enfermarnos, pasamos accidentes, problemas, tribulaciones, pruebas, parte de la vida. Todo mundo de una u otra manera es parte de nuestra vida. Y dice aquí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Dios. Confiar, dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra fortaleza y nuestra paz. Muchas son las aflicciones, de todas ellas lo librará Dios. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Está hablando del Señor Jesucristo. En esos versículos está hablando del Señor, es una profecía, está hablando del Señor Jesucristo en la cruz, que no le quebraron sus piernas conforme a la tradición que ellos tenían, porque los crucificaron ya para ir entrando al día de reposo, al día sábado. Después explicaremos todo eso ahora que venga la Semana Santa. Pero está hablando ahí, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Versículo 21 y 22. Fíjate nuevamente lo que es la promesa que está haciendo el Señor, lo que es la separación nuevamente. Dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Otra palabra que no nos gusta escuchar cuando hablamos de Dios es condenación. No nos gusta, pero es claramente lo que dice. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Los que aborrecen al justo, los que aborrecen a Dios, los que rechazan a Dios, serán condenados por la eternidad. Y en el versículo 22 termina el poema, el canto, el clamor, la alabanza, la poesía. Dice, Jehová, Dios el Señor, redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en Él confían. El Señor redime. Dios Todopoderoso redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en Él confían. Nos está hablando dos cosas. Número uno, en el 21, serán condenados, separación de Dios eternamente. Y en el versículo 22 dice, y no serán condenados cuantos en Él confían. Termina el Salmo hablándonos de una promesa eterna. Nuevamente hablando acerca de los justos y de los injustos. Todo el Salmo dividido en las diferentes secciones nos está hablando de la adoración para iniciar. Nos está hablando después del clamor al Padre Celestial. Adoras, le clamas. Y después nos habla de la bondad de Dios, del sustento, de la provisión de Dios. Nos da enseñanza acerca de cómo vivir. Nos da exhortación para alejarnos del mal. Y finalmente en esta porción tenemos promesa de vida eterna. Separación, dice, a uno los que aborrecen serán condenados. Y después dice, Dios redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en Él confían. Promesa de vida eterna, separación. Y qué mejor manera de terminar el Salmo cuando está hablando acerca de la separación y no serán condenados. En el libro de Romanos dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Palabra de Dios, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
La palabra de Dios es clara y nos dirige todo el Salmo a llegar al momento culminante, al clímax, a la parte más alta de lo que está hablando él, y termina con esa separación. No condenación y condenación. Condenación para aquellos que rechazan a Dios, a su palabra, a los justos, y dice no condenación para todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios a través de Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y qué mejor manera de poder terminar el Salmo. Qué bendición al entender, al comprender la promesa de Dios, que aún a pesar de las angustias, de las aflicciones, de la pobreza de espíritu, de las tribulaciones que vamos a pasar, a final de cuentas nos está haciendo una promesa que dice, no serás condenado, vas a estar tarde o temprano en mi presencia. Son palabras que encontramos en la Escritura. Dios es fuego consumidor, va a haber justicia, va a haber separación entre el trigo y la cizaña. Al final Dios se va a hacer cargo. Pero también nos está hablando de lo que va a suceder, lo que nos está prometiendo, lo que nos va a dar el poder llegar a su presencia, el poderlo ver cara a cara, el poderlo adorar por el resto de la eternidad en espíritu y en verdad. Y aquí nos dice, Dios redime el alma, redime es rescatar. ¿Y cómo nos rescató? Pagó el precio. El Señor Jesucristo en la cruz para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos rescatados del mal, del pecado, de la condenación. Y eso es lo que dice ese versículo tremendo, poderoso con el que termina. Dios redime el alma y no serán condenados los que confían. Primeramente te promete rescatarte a través del precio pagado en la cruz y después te dice, no serás condenado porque has puesto tu confianza en mí. La protección divina, el Salmo 34. Que el Señor bendiga su palabra, que llegue a tu corazón, que reflexiones, que medites, especialmente en la última porción, en los últimos versículos. Son los más importantes, no solamente en esta porción, sino a través de toda la Escritura. Eso es lo más importante, es el mensaje central de la palabra de Dios. La promesa de vida eterna que hay a través del Señor Jesucristo, que Dios tiene preparado para todos aquellos que en Él depositan su confianza, que verdaderamente entregan su vida y creen en Él. Y de eso te habla al terminar el Salmo. Que el Señor bendiga su palabra. Te invito, reflexiona, busca nuevamente en la palabra de Dios, vuelve a leer, medita en estos versículos y hazte la pregunta, como iniciamos, para poder adorar a Dios necesito conocerlo. Y la mejor manera de poder conocer a Dios es a través de Jesucristo, utilizando la palabra de Dios que Él nos dejó para precisamente tener una relación personal con Él a través de Cristo Jesús. Medita en ello, hazte las preguntas correctas y encontrarás las respuestas aquí en este libro sagrado. Gracias por acompañarnos. Vamos a terminar con una oración y los invitamos nuevamente a que nos acompañe el miércoles a continuar con el libro de Eclesiastés, pero sobre todo te motivamos y te animamos. Lee la palabra de Dios. Nuevamente lee el Salmo 34. Parte por parte, medita en lo que hemos compartido contigo, especialmente en la promesa de salvación y vida eterna que Dios tiene preparado para nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias en este momento por la bendición de tu palabra, Señor. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Eres el único digno de ser adorado y nosotros, tus hijos, Señor, a través de nuestra adoración, a través de nuestras palabras, de nuestros labios, con nuestra boca, te damos nuestra adoración. Lo mereces, eres digno. Te honramos y recibe todo el honor y toda la gloria. Y al mismo tiempo, Señor, te agradecemos, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, y te agradecemos por la manera en que tú nos has bendecido y hasta aquí has suplido nuestras necesidades. Pero sobre todo, Dios, te agradecemos porque ninguna condenación hay para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Bendito seas por ello, por los siglos de los siglos. Te damos gracias. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos ustedes. Los esperamos el próximo miércoles. Y nuevamente, medite en la palabra de Dios. Gracias, bendiciones para todos.